persona tiene su especial relación con la literatura, aunque de hecho hay algunas personas que no tienen ninguna. En mi caso, mi relación empezó muy pequeño. Aprendí a leer a los 4 años y yo creo que a los 8, a los 9 ya me había leído gran parte de esas cosas que suelen ser fundantes en nuestras lecturas, ¿no? Una magnífica colección, me acuerdo de tapas amarillas que me regalaba mi madre, eh, que tenía desde Robin Hood, Walter Scott, en fin, los clásicos de aventuras, ¿no? Sandokan y eso, hasta lo que yo pensaba que ya eran novelas más psicológicas, como las de Luis May Alcott, de Hombrecitos, Mujercitas, en fin, cada uno se forma de distinta manera, pero entre toda esa gente que empezamos a leer tempranamente, o no tan tempranamente, pero que nos sentimos atraídos por la afición de la literatura, suele pasar que algunos pensamos que quizás nosotros podríamos expresarnos también en la manera que lo hacen esos libros que nos abrían la mente, que nos hacían trasladarnos a fantasías ya desde la infancia. Y lo intentamos, ¿no? Lo intentamos a distintas edades. En mi caso yo recuerdo haber empezado a escribir a los 11, 12 años novelitas de tipo James Bond, ¿no? En fin, cada uno hace su propia experiencia. Después, algunos lo van dejando por el camino y aunque sigan leyendo, dejan de escribir porque, bueno, porque los estudios, porque el deporte, porque otras ocupaciones. Pero algunos insistimos y seguimos insistiendo. Siempre hay un punto en donde hay que tomar una cierta decisión. Pero las decisiones, lo sabemos con la experiencia de la vida, no son eternas, no son definitivas. Y muchas de esas personas que han dejado su pasión por escribir, no por leer, por escribir fundamentalmente, por los miles de acontecimientos de la vida, porque los estudios, porque la carrera, porque la profesión, porque la familia, en fin, por el azar también, no lo tenemos que descartar. Llega un momento que dice, y bueno, ¿por qué? Si ya logré construir lo que tenía que construir, lo que pensé en un determinado momento que era prioritario construir, ¿por qué ahora, en este momento, no puedo volver a trabajar esa pasión inicial? Y esa gente, curiosamente, es ese tipo de personas, son las que habitan habitualmente los talleres literarios. Por lo menos eso es lo que dice mi experiencia de ya más de 30 años dando talleres literarios. Esa es la gente que quiere recuperar su pasión. Y todos podemos recuperar nuestra pasión. También hay aprendices de escritores, jóvenes que quieren ejercitarse, que quieren recibir las armas adecuadas para enfrentarse a ese desafío que es ponerse a escribir literatura. Yo siempre tengo una relación con la literatura muy íntima, digamos, he escrito toda mi vida, lo que pasa que, bueno, no me atrevía a compartirlo con nadie y, bueno, era un tema muy íntimo, como digo. Entonces, bueno, al vivir en Londres, una gran ciudad y con tanto que aprender de la gente y demás, surgió este taller y me pareció una idea extraordinaria. Hacer un taller de escritura, yo nunca había hecho ninguno, en Londres, dentro de la comunidad hispanoamericana, ¿no? La verdad es que yo empecé a escribir después de muchos años. Empecé a escribir cuando ya había como culminado cosas en mi vida, como tener hijos, como tener una empresa, como tener todas mis cosas arregladas. No es porque fuera algo que apareció de la noche a la mañana, sino es algo que yo había dejado entre el tintero y que lo postergué y lo postergué. De manera que cuando lo volví a tomar en mi vida, apenas hace 6 años o algo así, me di cuenta que necesitaba mucho apoyo para empezar porque no sabía por dónde empezar. Entonces, la primera decisión que tomé fue buscar grupos en Londres a los que yo pudiera vincularme con personas que escribieran de alguna manera. Y al mismo tiempo, o digamos que ocurrió primero, encontrar talleres de escritura creativa. Siempre hago talleres, siempre aprendo una cosa en un lugar o en otro. Bueno, yo empecé a tomar el taller hace casi un año. Llevaba bastante tiempo con la idea de volver a escribir en español. Ya había estado 4 años
en Londres y me había dedicado a producir más que todo en inglés, pero tenía varias ideas que quería poner por escrito en español, porque escribir había sido uno de mis intereses toda la vida. Entonces empecé el taller en noviembre y así empecé a conocer al grupo con el que trabajaba Enrique, y descubrí pues formas distintas y nuevas de aproximarme a la escritura, tratando temas específicos, y ha sido muy interesante y muy enriquecedor porque he podido no solo evaluar mi propio trabajo, sino el de otras personas, y ver la evolución de todos a lo largo de los diferentes ciclos del taller. Mi relación con la escritura ya tiene varios años, pese a que me considero joven, pero digamos, desde temprano siempre me gustó escribir y comencé a ejercer como periodista desde joven y me vinculé sobre todo en la gráfica en la Argentina con, bueno, eso, el periodismo y escribía mucho. Bien o mal es otra cosa, pero escribía mucho, mucha cantidad. Y hubo, después de varios años de ejercer, hubo un tiempo en que una transición en donde no estaba ejerciendo como periodista y sentía esa falta, sentía esas ganas de contar historias y sobre todo de escribir, ¿no? Y eso sumado a, bueno, a cierta afición por la lectura y la ficción, digamos, probé reencontrarme, digamos, con la escritura desde otro costado, eh, intentando también ver probando si dentro mío había espacio suficiente para la imaginación como para poder pensar textos en clave de ficción y no tener que ceñirme a los datos duros, a los hechos, que es lo que el periodismo me exigía. Y bueno, en el 2010, o sea, hace 10 años, tuve la primera inquietud y hice un taller en Buenos Aires. Y me gustó mucho la experiencia y bueno, unos años después la vida me trajo, me mudé para Londres, migré para Londres y también por diferentes razones me vinculé y comencé también talleres de narrativa. ¿Qué fue lo que me motivó a llegar al taller de escritura, del Ojo de la Cultura en este caso? Pues yo creo como muchas personas que cuando uno está empezando con esa inquietud en la escritura, yo me sentía con algo de sed en el alma de congregarme con otros a los que les gustaba lo mismo que a mí, en este caso la escritura, y específicamente en el taller de narrativa, cuento. Y creo que eso buscaba un grupo que estuviera interesado en hacer lo mismo, para yo empaparme de lo mismo. Y te encontré en internet y llegué al grupo. Ya eso creo que fue hace 3 años más o menos. Yo antes de empezar con los talleres ya había tenido alguna experiencia con la escritura, pero más completamente libre albedrío, escribiendo algunos poemas y sobre todo leyendo mucho, pero nunca me había atrevido a dar el paso de escribir narrativa porque siempre lo he considerado algo como mucho más grande y mucho más... era como una gran montaña que había que subir y me acuerdo de la conversación que tuvimos sobre por qué no intentarlo, por qué no probar suerte. Y me hablaste de tu taller y me acuerdo de ese día que decidí, estaba aquí en el salón y decidí dar el salto de aprender un poco más sobre la narrativa. ¿Qué me ha interesado la escritura? Bueno, básicamente es un interés natural desde muy chica. Siempre estuve interesada en la lectura, en las letras. De hecho, estudié eso en la universidad, estudié lengua castellana. Y siempre, innatamente, también me ha gustado escribir, la poesía, sí, la lectura en general. Pero bueno, nunca tuve confianza suficiente en lo que tú mismo produces, ¿no? Sobre todo, claro, cuando te lees clásicos, cuando lees gente que realmente es tan respetable, tú dices, ¿qué puedo escribir yo? Entonces, básicamente eso me llamó la atención alguna vez que leí un curso acá en Londres de gente de diferentes países latinoamericanos y de gente española también, por supuesto, de habla hispana, que estaban haciendo un curso de escritura. Y bueno, decidí intentarlo y me gustó la experiencia.
Nadie puede convertir a un tarugo en Jorge Luis Borges. A veces yo leo esas publicidades que aparecen en los medios, en las redes sociales. Aprenda en una semana a escribir un libro superventas. Pero sí algo podemos hacer. ¿Qué se hace en un taller literario? Se analiza, se lee, se busca, se trata de encontrar cuáles son los recursos, los trucos, por decirlo así de alguna manera, que han ido encontrando esos grandes escritores a través de la historia. Y aprender estructuras y técnicas que hemos experimentado en el taller y que no solo hemos aprendido la parte teórica, sino que también hemos hecho muchísimas prácticas y ha abierto mi forma de entender la escritura de una forma muchísimo más amplia, y definitivamente ya no leo igual que leía antes. Tengo mi visión ahora mucho menos inocente de lo que era antes, y la verdad es que todos los ejercicios que hemos hecho en clase y todas las estructuras, las técnicas que hemos aprendido, y también el feedback, como ha dicho también Lester, de los compañeros, pues la verdad es que ha sido de muchísima ayuda. Así que nada, todo lo mejor con tu libro, que estamos deseando de tenerlo en las manos, y mucha suerte. Creo que lo más importante que me he llevado yo del taller es poder poner a prueba mis propios escritos. Creo que hay una gran diferencia cuando uno se propone llevar un texto para que lo lea un grupo. Y esto lo enseña a uno a adquirir un poco más de confianza en lo que uno crea. Y creo que es importante, pues ha sido muy valioso tener puntos de vista no solo de Enrique, sino de los otros integrantes del curso, para, digamos, ver otras caras y otros lados de mi trabajo y poder modificarlo según eso. Y creo que eso es lo más importante, poder compartir el trabajo de uno, además de aprender sobre las diferentes técnicas de escritura. Ya llevo unos 5 años más o menos haciendo talleres con Enrique, en continuado, digamos, y es un espacio que para mí, desde el primer día lo celebré primero como una sorpresa por encontrarme leyendo, debatiendo y escribiendo en mi propia lengua en Londres con otras personas de América Latina y España. Y a partir de ahí me enriqueció muchísimo por esta diversidad que presentaba la clase o las diferentes clases. Me ayudó también a tener unas miradas externas muy valiosas, la de Enrique, pero también la de compañeros y compañeras que espero hayan mejorado mis textos, y espero yo con el feedback, con la retroalimentación, haber mejorado los textos de los demás. Y me parece que este intercambio, esta dinámica, digamos, semanal y digamos, con cierta consistencia de proponer textos, leerlos en conjunto, criticarlos, digamos, leerlos críticamente, y a partir de eso, más adelante incluso con la idea digamos, de materializar eso en un libro. En mi caso yo participé de 2 antologías de cuentos, ya tenía una motivación incluso extra para poder, digamos, no producir más en términos de cantidad, sino por ahí exigirse un poquito más por el hecho de saber que eso iba a ver la luz y que lo iba a leer, quién sabe, mucha gente, porque el libro obviamente se puede comprar por internet. Así que, sin duda, una experiencia que me abrió los ojos en muchos sentidos. Un día me inscribí a un taller de poesía en el que el profesor era Enrique y nos conocimos, de esto hace 5 años. Los talleres con Enrique son todos los talleres que he hecho con Enrique son muy ricos y son muy efectivos, porque él tiene mucha paciencia y tiene las cosas muy bien estructuradas. Entonces, cuando él nos presenta el trabajo, nos presenta, digamos, textos que nos muestran ejemplos de lo que queremos. Y aparte de todo, él siempre está dedicándonos tiempo en la corrección, en el estilo, en la ortografía. Entonces, como que trabajamos una vez y otra vez y otra vez. Los talleres con Enrique
son muy efectivos por todos los textos que él tiene y que afortunadamente ahora los recopiló en este libro que está sacando al mercado. Sí, en realidad mi experiencia con los talleres de narrativa de Enrique, yo lo había conocido yo en una promoción de un libro de poesía de una profesora amiga mía. Entonces quedamos en contacto y eventualmente supe de sus talleres, de que daba clase, de que era periodista, de que era autor y escritor de libros. Entonces me pareció chévere, además que me había ido bastante bien con la experiencia previa en el taller que mencioné originalmente, eligieron mi cuento para un periódico y tal. Entonces yo decidí que necesitaba un poco más de conocimiento. Y empecé con Enrique, pero de nuevo me faltaba confianza, entonces yo no quería como unirme a grupos. Hicimos un taller online de 8 semanas y me quedé muy satisfecha, casi que satisfecha, impresionada con la producción. Y bueno, nada, yo lo recomiendo ampliamente. Creo que Enrique es un hombre, primero, muy talentoso, segundo, excelente profesor, además, con un gran conocimiento de lo que explica y además que atina mucho a lo que uno quiere. Lo que me gusta es que, en mi experiencia personal, lo que me gusta es que no te cambia tu idea, sino que trata de trabajar con tu idea, respeta, agarra muy bien lo que tú quieres y te va llevando hasta que uno llega con trabajo, ¿no? No es fácil. A veces es como que me sentía muy frustrado, decir, que yo no puedo hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? Y sin embargo llegas en las 8 semanas que nos planteamos. Y bueno, nada, chévere, siempre te queda ese gusto de que hice algo y tal, o sea, algo con lo que tú te sientes satisfecho. Pues hicimos otro curso, pero ya online, ¿no? De nuevo, otra vez con mucha gente de habla hispana, gente muy talentosa. Y eventualmente este grupo nos llamaron al Cervantes para hablar de nuestras historias y un poco de la experiencia y de cómo llegamos a lo que cada quien produjo. Y yo me sentí muy impresionada, digamos que es la palabra, porque había gente que había leído mis cuentos, 2 cuentos que hice, y me abordaba y me decía, ay, a mí sí me gustó tu historia, tú eres Tania, y yo me sentía como una celebrity ahí. Aprendemos a manejar los puntos de vista, aprendemos a manejar la importancia que tiene un principio, una presentación o un final para un cuento. Aprendemos a construir un personaje para que sea verosímil, para que podamos lograr esa suspensión momentánea de la incredulidad que decía Borges, en la cual el narrador, el autor, pone al lector. Ponemos bien clara la diferencia que se confunde mucho en los aprendices noveles entre el autor, la persona que escribe el libro, el narrador y los personajes. Y sobre todo con el narrador, porque descubrimos inmediatamente que el narrador no es parte del autor, el narrador es un personaje más. En fin, esas y muchísimas otras cosas son las que van desarrollando las experiencias de talleres literarios, además de hacerlo generalmente en grupos, compartiendo con otras personas que tienen nuestras mismas aficiones, que es las de escribir. ¿Qué enseñanzas me ha dejado haber pasado por el taller y haber compartido con el grupo bajo tu tutoría? Pues bueno, creo que tomé una mayor noción de cómo funciona estructurar un cuento, en este caso, para poder escribirlo, para poder hacerle frente a una idea que uno tiene, que ve la posibilidad de que se convierta en una historia escrita. Y para eso, pues, el taller estaba, y los compañeros, siempre el feedback que viene del profesor o del tutor y de los compañeros cuando alguien escribe algo, lo comparte y los demás opinan sobre el texto y al final termina siendo un mejor producto después de estas recomendaciones, de este feedback. Y bueno, uno aprende muchas cositas, aprendí por lo menos de estructura, de las voces narrativas y cuándo es bueno usar este tipo de acuerdo con la idea que uno tiene sobre la historia o sobre lo que uno quiere contar. Y te agradezco mucho y te deseo mucha suerte con este nuevo material, este nuevo libro que en realidad me interesa mucho porque es una forma también de estar en el taller de vuelta en la lectura. Los talleres, aparte de a nivel personal, darte muchísimo, a nivel
profesional, digamos, a nivel profesional de la escritura, pues básicamente, como bien nos ha dicho Enrique muchas veces, él no nos puede enseñar a escribir. Es una cosa que va en nosotros innata, o va en nosotros dentro, y que tenemos que intentar sacarla con medio de las armas que nos proporcionaban los talleres, con medio de fijarnos en los grandes autores, en los, digamos, en los registros que hay que hacer, en los ejercicios, pero al final Enrique en sus talleres lo que hacía era coordinarnos, coordinar las escrituras, pero nada más. Al final era una tarea nuestra y una tarea muchas veces, la mayoría de las veces, conjunta. Entre todos al final sacábamos textos adelante que bueno, por supuesto la autoría era del que lo hacía, pero bueno, el trabajo entre todos se notaba un montón. Entonces, bueno, como he dicho, una grandísima experiencia, que cuanto más escribes, mejor lo haces, y bueno, al final sí te dan las armas un poco sobre las que tú tienes que trabajar, bueno, pues mejoras un montón. Entonces yo entiendo que en el libro de ficción y realidad, pues bueno, sea una base ahí que todos deberíamos tener, a los que nos gusta la escritura, una base en nuestra estantería de casa para consultar un poco, si en algún momento se nos olvida algún recurso, algún camino que seguir y trabajar en él, pues bueno, ahí supongo que esté todo tan bien recogido como están los talleres este tiempo. Yo llevo más de 30 años haciendo talleres literarios. Empecé hace mucho en la Argentina, lo hice en España en el tiempo que estuve, y actualmente los estoy desarrollando en Londres como parte del proyecto El Ojo de la Cultura Hispanoamericana. Aquí en Londres trabajamos con talleristas de origen latinoamericano o español, lógicamente, porque es el idioma en el que trabajamos, pero también a través de las tecnologías online que han logrado que podamos hacer este tipo de reuniones. Podemos juntar en un mismo taller a un tallerista, a un aprendiz de escritor de Berlín, uno que está en la Argentina y otro que está, por ejemplo, aquí mismo en Londres, claro, si nos coinciden los horarios, lógicamente. Después de 30 años, con muchos resultados, con mucha gente que ha hecho sus propios libros, incluso, me he puesto a pensar en un determinado momento, ¿por qué no resumir ese tipo de habilidades, de recursos, de descubrimientos que vamos haciendo para aplicarnos en nuestros talleres? ¿Por qué no reunirlos en un libro fácil, ameno, entretenido, no de pretensiones universitarias ni para hacer tesis, sino precisamente para transmitir fácilmente los principios de esa práctica que desarrollamos día a día en los talleres de escritura? Y ese fue el objetivo de este libro. Ese es el objetivo de Ficción y Realidad, el libro que les estamos presentando. Enrique Zátara es graduado en Filosofía por la UNED de Madrid, escritor, periodista y crítico literario nacido en Argentina y actualmente residente en Londres. Ha publicado más de 20 libros en los más variados géneros: narrativa, poesía, ensayo e historia. Entre ellos, Lazos de tinta y Dos cuervos en la rama, novela; Fotos de la derrota y Ser feliz siempre es posible, cuento; Omertá, Anatomía de la melancolía y 20 epígrafes para un álbum familiar, poesía; Reflexiones de un filósofo aficionado, La escritura de la luz e Introducción al arte y la literatura argentina. Enrique dirige actualmente el proyecto cultural multimedia El Ojo de la Cultura Hispanoamericana. Es fundador de la radio cultural bilingüe ZTR Radio, director de los talleres de escritura creativa del mismo y coordinador del Club de Lecturas del Instituto Cervantes de Londres.